Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y la misericordia de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis del día de hoy, 8 de enero de 2014, este nuevo año, y correspondiente al 6 de Rabia I de 1435. Bienvenidos con unos minutitos de poco más tarde de lo habitual, pero inshallah subhanahu wa ta'ala la esperanza suya sea recompensada. Ayer hemos hablado de la vida del profeta, la paz sea con él, hasta sus 25 años, con motivo de este bendito mes, es el mes en el que nació la luz para la humanidad, el ejemplo a seguir para todo ser humano, para padres, hijos, esposos, abuelos, absolutamente en todas las facetas que pueda tener uno, tiene el mejor ejemplo en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo hemos dejado justamente cuando llegaba a sus 25 años. Y hoy vamos a hablar, inshallah subhanahu wa ta'ala, además de intentar recuperar de los 25 hasta los 40, este va a ser nuestro tema. Muhammad, el mensajero de Dios, de la revelación, es decir, desde que cumple 40 años hasta su fallecimiento, cuando tenía justamente 63 años. Que la paz y las bendiciones sean con él por siempre jamás. Y para acompañarme en este programa estamos con nuestros hermanos, querido Mohamed Sadari. Bienvenido. Y también con nuestro querido hermano Hisham, aunque está un pelín malito. Assalamu Hisham, Muhammad. Bienvenido. No constipado como la mitad de España, como medio país. Inshallah subhanahu wa ta'ala vamos a hablar de la parte que queda, pero si ayer hicimos una introducción sobre la importancia de la biografía del profeta, de conocer su vida, hoy vamos a hacer una introducción sobre el valor que le dan los sabios, los que realmente conocen de más cerca a nuestro bendito profeta y han estudiado su vida y su ejemplo. ¿Cómo eran a la hora de hablar de su vida? ¿Cómo eran a la hora cuando la gente les preguntaba cómo trataban este tema? ¿Era un tema como los demás temas o tenía algo en especial, algún trato? Vamos a hablar con los hermanos y bueno, empiezo por ti, hermano Mohamed Said. Es decir, ¿cómo era el trato de los sabios hacia nuestro bendito profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Realmente cuando uno estudia el tratamiento de los sabios, los verdaderos sabios en la historia del Islam, con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la verdad se encuentran unos ejemplos de respeto, unos ejemplos de amor, difícil de alcanzar y difícil a veces de describir, ¿no? Un tratamiento basado sobre el respeto, un tratamiento basado sobre el amor, un tratamiento basado sobre considerar la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una fuente, la segunda fuente de legislación. Tenemos el Corán y tenemos sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el Corán sin la sunna, en algunos aspectos no lo podríamos interpretar, ni lo podríamos percibir, ni lo podríamos, digamos, explicar sin la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin el ejemplo profético, porque muchos textos coránicos son generales, son textos genéricos, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de su sunna, a través de su interpretación, nos enseña el verdadero significado de lo que Allah subhanahu wa ta'ala pretende de ese discurso. Un tratamiento basado sobre el respeto, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nosotros es la guía, es el ejemplo a seguir y es nuestra fuente de inspiración y una fuente de legislación, y es nuestro camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y un respeto adquirido a través del valor que Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quien quiere saber verdaderamente el valor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene que volver al Corán, tiene que basarse sobre el Corán para ver el valor que le ha otorgado Allah a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que le considera el mejor de la creación, el más amado de la creación para Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando se dirige a él con respeto y con veneración hacia su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que es de nosotros, que somos, digamos, unos seguidores de esa guía y seguidores de salud del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muchos sabios, puedo citar aquí el ejemplo del Imam Malik radiyallahu anhu, Imam Dar al-Hijra, el que dirigía los rezos en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el que fundó una de las grandísimas escuelas de la jurisprudencia en la historia del Islam.
cuando venían los alumnos, los estudiantes de conocimiento y venían de diferentes lugares del mundo a adquirir ese conocimiento que tenía, llamaban a su puerta y salía una de sus hijas o una sirvienta que tenía, radiyallahu anhu arda, les decía que les preguntaba a esos estudiantes de conocimiento qué es lo que querían. Si querían el fiqh, si querían el derecho jurídico o querían el hadith del profeta, los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando pedían el derecho jurídico salía tal cual y se sentaba en su silla y empezaba a enseñarles y empezaba a responder a sus preguntas y sus consultas. Pero cuando decían que querían el hadith, entraba, se duchaba, hacía el ihtisal, se vestía con sus mejores galas, se perfumaba con el mejor perfume que tenía y salía para pronunciar el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y así muchísimos de los sabios, incluso los sahaba en presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que no levantaban la voz, que no levantaban ni la mirada, que no hacían, hacían al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam repetir sus órdenes 2 veces y muchas veces no entendían lo que decía, pero por respeto no le pedían repetir para que no sea mala educación por su parte. Eso lo mencionamos porque hoy en día, desgraciadamente, hay mucha gente y muchísimos intrusos, y muchísimos ignorantes y muchísimos musulmanes que afirman ser defensores de la sunna o defensores del conocimiento, de las bases del conocimiento, de las fuentes del Islam, faltan el respeto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al tratar con su sunna con desprecio, al tratar con su sunna con ignorancia, al dirigirse al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su nombre como si fuera cualquier otra persona. E incluso Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos dice: "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi", y no levantar la voz en presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta, aunque no esté presente con nosotros físicamente, está su sunna. Cuando uno de nosotros dice dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está pronunciando palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hay que mantener digamos un mínimo de respeto, un mínimo de estimación, un mínimo de consideración hacia la sunna del profeta y hacia los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por lo tanto con su umma y con su comunidad. Tenemos ejemplos de grandes sabios que cuando era mencionado el nombre del profeta sallallahu alaihi wasallam cambiaban de color, algunos incluso podían caer desmayados. Es decir, es un amor fuerte. Me gustaría que nos dijeras algo al respecto de estos sabios, pero sobre todo, con tu permiso, te voy a meter en un aprieto. Yo sé de una historia tuya de, bueno, en un momento viste a una persona hacer una cosa incorrecta, sí, se lo intentaste corregir y luego te diste cuenta que no era la manera correcta. Que no sería el método del profeta sallallahu alaihi wasallam. Como ha dicho el hermano Mohammed muy bien, es un estado en el que entraban los ulama, ¿no? Es un hal, ¿no? En el que entraban los ulama cuando oían el nombre del bendito profeta, que Allah subhanahu wa ta'ala le otorgue las paces y las bendiciones. Es un hal en el que entraban. Todos conocemos muchísimas historias, muchísimos ejemplos de muchos ulama, de los cuatro ulama de los 4 madhab, escuelas jurídicas, cómo trataban la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero también la gente que recopilaba el hadith. Por ejemplo, el imam al-Bukhari, que Allah lo tenga en su misericordia, tenía casi un ritual que hacía antes de, digamos, escribir o registrar cada hadith. Es decir, hacía la ablución para manipular, es decir, tratar ese bien tan preciado que es el hadith, esa materia prima que le llegaba, que es el hadith. Antes de entrar en contacto con ese bien, pues se hacía la ablución para entrar en un estado de purificación adecuado para esa cosa tan pura que son las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos sabemos el qué hacían, pero el por qué poca gente lo conoce. ¿Por qué hacían eso? Y es que ellos consideraban que el profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque haya muerto, aunque haya fallecido físicamente, está vivo con nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam sigue vivo con nosotros a través de su sunna, a través de sus hechos, a través de sus actos, de sus enseñanzas, de cómo trataba a la gente, a través de su sunna. Sigue vivo con nosotros el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ellos, al oír, al ver, al leer algo del profeta sallallahu alaihi wasallam, se identificaban con que el profeta está en persona conmigo y por lo tanto debo manifestar unas
una etiqueta, una manera de trato con el profeta sallallahu alaihi wasallam distinta a todos los demás seres humanos, ¿no? Y eso es el porqué, eso es el motivo de su estima y de su respeto tan altos que tenían hacia la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. En cuanto al pequeño suceso que tuvo lugar, para ser exactos, tuvo lugar hoy, subhanallah. Y es que venía yo en un tren de cercanías aquí en Madrid, y en una estación de trenes vi a un chico no musulmán, de una tendencia, digamos así, de vestir, etcétera, determinada. Lo vi desde una ventana, orinando en un cubo de basura, ¿no? Y yo, pues, que estaba con más gente, digamos que toqué así el cristal para llamarle la atención, y le decía, ¿pero qué estás haciendo? Deja de hacer eso. Y lo dejó de hacer y se fue, y se montó en su tren y se fue. Y yo luego, cuando estuve en mi tren, estuve pensando acerca de lo que pasó y dije, subhanallah, no seguí los pasos del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam se vio ante la misma situación, pero reaccionó de forma totalmente distinta. Y además en la mezquita. Y además en un lugar tan sagrado como es la mezquita, y no cualquier mezquita, la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y es que el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a un hombre entrar a la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y orinó ese hombre, digamos, en la parte más delantera de la mezquita. Y entonces los sahaba tuvieron una reacción parecida a la mía. Quisieron, digamos, interrumpirle y echarle de la mezquita, quizá violentamente. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les impidió eso y les dijo, dejad que termine, no le interrumpáis. Fijaos. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam se acercó a él y le dijo, le enseñó que dentro de la mezquita no se hace eso y que la mezquita no es el lugar adecuado. Yo estuve pensando acerca de ese hadith y dije, subhanallah, si me hubiese acercado a ese joven y le hubiese dicho, oye, te he mirado, te he visto desde el cristal, pero no quise interrumpirte, sino que en realidad un cubo de basura no es adecuado para esto, etc., a lo mejor le hubiese dado una imagen del Islam totalmente diferente, siguiendo la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Bueno, tienen ustedes a su disposición el teléfono que pueden llamarnos, pueden hacerlo al 911 7302 51, al 911 7302 51, tanto para hacer sus preguntas como para, sobre todo, nos gustan mucho sus aportaciones. Vamos a volver, si estuviéramos hablando solo de cómo realmente los grandes sabios trataban la sunna y a la figura del profeta sallallahu alaihi wasallam, esa admiración, amor puro, no podríamos ni siquiera llevarlo a cabo, porque sabemos entrar. Dejémoslo ahí. Han puesto el listón muy alto, ¿no? Sí, subhanallah. Y eso llega, se percibe, se vive y se saborea. Vamos a volver el profeta sallallahu alaihi wasallam, cumple 25 años. Y bueno, conoce a una señora, se enamoran y se llaman. ¿Cuál es la historia de los 25 años del profeta sallallahu alaihi wasallam? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su época de su juventud, pues la verdad lo que destacaríamos es la participación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una persona totalmente integrada en su sociedad, muy participativa. Como mencionamos ayer, esa orfandad no le impidió ser una persona positiva, trabajar, el buscar sustento, el salir, el viajar, el participar en las actividades diarias. Como mencionaste, participó en el pacto de las virtudes, participó en las batallas ayudando a su tribu, etc. Y también participaba en actividades comerciales, ¿no? Ya salía a ayudar a su tío Abu Talib en el comercio y había ya adquirido una experiencia y una reputación. Se denominaba el Amin, sallallahu alaihi wasallam, el digno de confianza y el digno de fiar, y era muy conocido dentro de, digamos, los comerciantes. Khadija bint Khuwaylid, nuestra madre Khadija radiyallahu anha ardaha, la que Allah subhanahu wa ta'ala había elegido para que sea la primera esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sea su refugio, ¿no? Su refugio emocional, espiritual y matrimonial. Le llevaba 15 años de diferencia y había oído hablar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y era una mujer que tenía
tenía comercios, tenía negocios y mandaba a hombres que negociaban y comerciaban con sus bienes a cambio de un porcentaje, ¿no? Y siempre pues le robaban y siempre salía perdiendo, ¿no? Sabiendo que lo hacían, pero no había una alternativa. Había oído del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le había ofrecido salir como digamos delegado en su comercio, y lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y a partir de ello pues había cosechado unas ganancias muchísimo mayores a las anteriores, y también todo lo que le llegaba era positivo. Tenía un acompañante que era un esclavo, ¿no? de nuestra madre Khadija, Maysara, al-Ghulam Maysara, y acompañaba al profeta, veía señales y también contaba modales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, virtudes que habían animado a Ummuna Khadija radiyallahu anha a pensar en ofrecerle matrimonio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no lo hizo de manera directa, como era, digamos, costumbre de las árabes, a través de otra mujer, digamos, animándole a que se presente, a que se ofrezca y pidiera el matrimonio a nuestra madre Khadija radiyallahu anha, y así fue. Él le pidió matrimonio y se fue con su tío Abu Talib para pedir su mano, y determinó la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala que se casara con Ummuna Khadija, que le llevaba 15 años de diferencia. Tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 años y ella tenía en aquel entonces 40 años. Una relación de amor, una relación de compasión, una relación de ternura. Y basada justamente en esos valores que vio en él. Efectivamente, el ver que es un hombre digno de confianza, un hombre noble, un hombre tal, y aparte el profeta sallallahu alaihi wasallam también en ella encontró todo lo que le hace falta a un hombre en una mujer, ¿no? Ese refugio, esa paz interior, ese amor, esa madurez matrimonial que es necesaria para aquella persona que va a afrontar ese camino del da'wa posteriormente. Tenemos con nosotros a Rashida de Barcelona. Assalamu alaikum, buena tarde. Assalamu alaikum. Alaikum salam, díganos. شوف أنا بنيك اللي يصلي ويصوم الاثنين والخميس وعمره التلفزيون ما اللي يشوفش الموسيقى بالغنى ما اللي يشوفهاش. ¿Puede hablar en castellano? ¿Hablando castellano? Sí, por favor. Mira, mi hijo Sí. كان a rezar hacia Ramadán. Sí. No mira la televisión de música, no. Sí. Y rezar el fajr y rezar todo, ¿vale? Sí. Y se el lunes o jueves, Sí. ¿sabes? Entonces se encontraba una marroquíes y llevan otro tema de Ahmadiyya, ¿sabes? Sí. Entonces, ellos iban a una mezquita aquí en Valencia, Sí. o también tiene mezquita en Córdoba. Ya tiene mezquita en Córdoba de Ahmadiyya, Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, se iban al Ahmadiyya de aquí de este canal. Si ella es de Barcelona, ¿cómo que su hijo va a Valencia? Sí. Sí. Su hijo va hasta Valencia. Sí, no habrá... Mira, espera. Entonces, el primer día iba en Córdoba. Sí. Cuando se iban a Córdoba, a lo mejor firmar un papel, ¿sabes? Sí. No ganar este tema. Entonces volví a mi casa, cuando vuelva, está otro Abdel Maula, no como antes. Sí, había A cambiado. rezar diferente, Sí. ¿sabes? Dice mi marido, a rezar con nosotros. Dice, no, no. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo? Y la pregunta. Me preguntas, yo me gustaría, ¿sabes que Ahmadiyya no es Islam? Ok. Aún no Islam, porque ellos dicen, Jesús está muerto. Ellos dicen, Imam Mehdi Montader, Sí. Ya llegó. Mehdi Montader está vivo. ¿Sabes? De acuerdo, ahora le vamos a responder y diremos si... Entonces, ahora espera un momento, por favor. Entonces, él se va ahora a Alemania para casar con la pakistana. De acuerdo. ¿Sabes? Ahora les... De acuerdo, ahora le hablamos y le daremos unos consejos. Mira, muchísimas Inshallah. gracias, Fede, porque está nosotros, está la vida diferente. Está mejor, está muy bueno, ahora está así. Este tema, no me entiende este tema. De acuerdo, inshallah. ¿Vale? Muchísimas Pase usted su gracias. teléfono a nuestros compañeros en realización, que tomen sus datos y nosotros, si hace falta hablar más, le hablaremos fuera del programa, inshallah. Muchas Vale, gracias. ellos tienen mezquita, Valencia, Sí, lo De acuerdo. conocemos. Ya se Hostia, la conoce. Borbona. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. La hermana Muchas Rashida gracias, de desde verdad, vale. Barcelona. Adiós. Muy amable.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es responder si el Ahmadiyya son musulmanes o no, porque muchas veces esto lo tiene dicen. que ver con nuestro tema. Y yo te digo por qué. Porque el Ahmadiyya, digamos que han cambiado algo básico en el Islam. Y es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Khatimul Anbiya wa Rasul. Es el sello de la profecía y el último profeta y mensajero de Allah a la humanidad. Y ellos lo han cambiado diciendo que no, que después de él apareció. En realidad, los Ahmadiyya se han dividido entre sí. Existen dos tendencias dentro de Ahmadiyya, que está el Ahmadiyya y el Qadianiyya, ¿no? Son dos tendencias diferentes en algunos detalles. Y esta digamos, secta, es una secta, apareció durante la ocupación británica de la India. ¿No? Antes de la separación o la división de la India entre India y Pakistán, apareció ahí Ghulam Ahmad Qadian, ¿no? Ghulam Ahmad Qadian, que es quien lideró esta tendencia y por supuesto, impulsado por los propios servicios secretos ingleses en la India, porque su llamamiento les venía bien, porque anulaba muchísimas partes realmente principales del Islam, ¿no? Entonces, difieren en muchísimas cosas con lo que es el Islam suní, el Islam, digamos, que se remonta al profeta sallallahu alaihi wasallam, y han cambiado muchísimas cosas. Han cambiado, por ejemplo, el hecho de que dicen que Ahmad Qadian fue el Mesías, ¿no? Y muchísimas cosas. Y se basan sobre textos sagrados que no son los nuestros. Resumidamente, no es una facción del Islam. No pertenecen al círculo del Islam, es una secta, como bien ha dicho el hermano Hisham, sin entrar en detalles, y cualquier hermano hoy en día puede buscar en la historia de tal y buscar el trasfondo, ¿no?, de la creación de ese tipo de sectas como las hay otras. De hecho, en España la Comisión Islámica no ha dado el beneplácito, ¿no?, de esa secta para que se integrase dentro de lo que es la comunidad musulmana o la confesión musulmana. Los hermanos que tengan cuidado, aunque tengan mezquitas, aunque tengan el apoyo administrativo, aunque tengan no son considerados como musulmanes ni pertenecen a lo que es el círculo del Islam. Es una secta que tiene su propia ideología, sus propios líderes, pero nada que ver ni de lejos ni de cerca con las enseñanzas puras del Islam. El consenso de los ulama es que no es parte del Islam. ¿Qué le decimos? Le vamos a llamar para hablar con más detalle, inshallah, a la hermana Rashida, pero ¿cuál es el trato que deberían de tener en estos momentos con su hijo? Ella con su hijo, por supuesto, que mantengan la relación con su hijo, porque muchos padres, como reacción a este cambio en sus hijos, cortan las relaciones con sus hijos, mantener los vínculos con su hijo, e inshallah, poco a poco, intentar que su hijo vuelva al camino correcto, que es el camino del Islam, y que se deje de este tipo de sectas que realmente lo que buscan son fondos, porque son unas sectas con fondos monetarios realmente Además, es curioso donde tienen su sede central, ¿no? No sé si ellos o la otra rama que es el Bahá'í, en Israel, que tiene su sede en Tel Aviv, ¿no? Tel Aviv. Tenemos con nosotros a Marzo de Málaga. Salam aleikum, Marzo. Aleikum salam wa rahmatullah. Marzuq sería, ¿no? Marzuq. Oye, díganos. Quería hacer una pregunta. El otro día tuve un caso de un familiar muerto. Sí. Y cuando lo llevaron al entierro, en vez de decir la ilaha illallah o Muhammad Rasulullah, no decían nada, decían que estaba contra de lo que decía el profeta, que el profeta nos decía que cuando se enterraban a alguien, que no debe que todo el mundo callado. Sí. Entonces, la gente yendo callado detrás de este hombre, todo el mundo callado, hablando de tema, cada uno distinto, que no se ve, que el otro. Entonces, yo creo que eso, para mí, no lo veo correcto. No sé si será verdad o mentira. Hermano Marzuq, ¿de dónde es usted de origen? Yo soy de Marruecos. ¿Del norte? Bueno, del sur. Del sur. También se lleva ahí esta costumbre. Quiero preguntarle si es en el momento de acompañar a la janaza o en el momento del entierro. ¿La gente hablaba entre sí mientras iba al funeral o justamente en el momento del entierro, cuando se le metía en la tumba? En el momento que vamos a ir andando a enterrarlo, todo el mundo callado. Sí. Dice que eso el profeta no dijo ese tema para... Sí, lo entiendo perfectamente porque es un tema que se da también. Exactamente. Yo me acuerdo que antiguamente que la gente cuando se enterraba se va diciendo cosas y... Sí, iba la gente diciendo la Muhammad Rasulullah. Muchas gracias, Marzuq.
por su llamada. Le damos la respuesta que dijimos al hermano Marzouk. ¿Cuál es la sunna a la hora de llevar un funeral, de acompañar a un muerto hasta el cementerio? Bueno, la sunna del funeral es guardar silencio. No obstante, lo que hacen los hermanos, según nos cuenta el hermano Marzouk, es totalmente lo contrario, es ir hablando de sus quehaceres diarios, ¿no? Y por eso algunas personas trajeron cánticos diciendo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, o diferentes, digamos, frases o súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala durante el funeral, para que la gente no hable de cosas mundanas, sino que tenga su mente concentrada con Allah subhanahu wa ta'ala y con el tema de la muerte. Pero la sunna realmente es llevar el funeral en silencio y en recuerdo de la muerte. Se hace recuerdo a nivel personal, pero ese es el propósito, ¿no? Y al ser una cuestión secundaria, no se le puede negar a los hermanos o tachar de que estén haciendo una innovación, porque no se trata de una, digamos, de una práctica en sí. El dhikr en sí es permitido, y permitido en todo momento y en todo lugar. Hacerlo específicamente sin pensar, en ese momento, sin pensar que así lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni determinar ni obligar a la gente o predicar que es una sunna, eso es lo correcto. Si digamos, la costumbre de alguna comunidad es hacer el dhikr para que la gente no esté hablando de asuntos mundanales en una cuestión tan importante que es el funeral, que nos debe recordar la muerte y acercarnos a la ákhira. Pero en el momento del entierro sí que hay un dhikr thabit a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que he mencionado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la hora de introducir el cadáver en la tumba, que es Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Se diga de manera individual o en grupo, eso tampoco alteraría mucho. Lo suyo es evitar esos conflictos sobre cuestiones secundarias. Si se hace el dhikr mientras que sea un dhikr constatado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sin pensar que es una sunna, si lo suyo es ir en respeto y en silencio, guardando digamos, esa sacralidad del momento, que es lo adecuado y lo mejor, pero si se hace el dhikr tampoco es una cuestión yo alarmante. diría que guardar la solemnidad, ¿no? Es un acontecimiento solemne, y lo mejor es guardar silencio, pero tampoco hay que decir que los demás son innovadores, etc. No, y además esto nos dice un poco de nuestra ghafla, ¿no? De nuestro descuido. La umma vive en un estado un poco de ignorancia, de analfabetismo. Lo suyo es que cada uno se preocupe realmente de su destino, de su muerte. Cuando veamos a alguien muerto y le acompañamos, realmente si hay algo bueno en ellos, que uno reflexione sobre su propia vida. Y ese es el objetivo de ir en silencio, de reflexionar uno, si él estuviera en el lugar del muerto, con qué producto, con qué bid'a, con qué mercancía llegaría a Allah subhanahu wa ta'ala, con qué obra, qué habrá hecho. Ese es el objetivo de llegar. Si la gente no toma esto en cuenta y lo que hace es hablar como si estuviera de paseo, realmente no están consiguiendo nada, y ahí es útil utilizar algunas súplicas colectivas para que la gente por lo menos no hable de cosas malas. Muchas de estas cuestiones que han sido, digamos, entre comillas, innovadas, ¿no? o introducidas por algunos hermanos musulmanes en este sentido, en diferentes contextos históricos, era para evitar ese tipo. Hay mucha gente que ha abandonado el dhikr después del salah, hay mucha gente que ha abandonado la recitación del Corán, hay mucha gente que ha abandonado el dhikr en ciertos momentos de reunión de los musulmanes, y han visto que es recomendable recordarle a esa gente, digamos, la virtud de ese tipo de prácticas, y se han establecido como costumbres basadas sobre un esfuerzo, ¿no? Y trasfondo. Esto nos recuerda también la lectura del Corán, que algunos jóvenes, bueno, desde una mala interpretación, pero celosos de la sunna, dicen que no hay que leer el Corán en comunidad, pero que no leen el Corán del todo. Es decir, no lees el Corán y luego impides a los demás leer el Corán. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos, inshallah. Hasta ahora. Assalamu alaikum y bienvenidos a esta segunda parte de Majalis del día de hoy. Bueno, nos habíamos parado en ese matrimonio que contrajo el profeta, la paz sea con él, con nuestra madre Khadija, que la paz sea con ella. Hemos visto que lo que les unió y hizo que ese amor fuera tan fuerte entre ellos fue mucho más el tema de los valores, ¿no? Vio una mujer madura, solicitada por los grandes notables de Quraysh, pero vio en un joven
todos esos valores de honestidad, de sinceridad, de una persona que para nada ni le mentía ni le engañaba, como le pasó antes, y además era también viuda 2 veces. ¿Cuáles son estos valores? A la hora, si yo, por ejemplo, tuviera a mi hija y la quiero casar, Sí. ¿dónde están las prioridades? Bueno, ya que hablas... O si un joven sí, quiere casarse, o una joven. de los valores o principios o cualidades que se buscan en un joven o una joven, el profeta Sallallahu lo deja muy claro y lo zanja. Dice, si os viene aquel cuyos valores, cuyos principios, cuyos modales os complacen, y cuya religión, cuya fe también os complace, entonces casadlos, ¿no? Es decir, dadles en matrimonio vuestras hijas y vuestros hijos. Pero en el caso del profeta Sallallahu en realidad lo que los unió es Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, ese matrimonio fue producto de la providencia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala destinó al profeta Sallallahu y a Khadija para que se casasen, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con ella. No obstante, podemos sacar algunas lecciones de este matrimonio, y es que el profeta Sallallahu no se fijó en la edad de Khadija o en su clan o en otras, digamos, cosas que mucha gente tiene en cuenta, sino que se fijó en su forma de ser, en sus cualidades, en su sinceridad, en su capacidad como mujer y en su madurez. Y esas cualidades, digamos que sobresalieron en un momento clave, que es un momento clave en la vida del profeta Sallallahu, que es cuando le llegó la revelación y volvió a su casa con Khadija, que Allah esté complacido con ella, y la reacción de Khadija a lo que le contó el profeta Sallallahu. Le dijo, tú nunca has mentido a nadie, nunca has tratado mal a los huérfanos, nunca has tratado mal a los necesitados, entonces Allah subhanahu wa ta'ala Nunca no te decepcionará y nunca te abandonará. Entonces Khadija siempre fue ese apoyo para el profeta Sallallahu. Hay que remarcar aquí que fue la primera persona en creer en el mensaje y en la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí. La primera musulmana de la historia, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Como ven, ahí tienen el teléfono que pueden intervenir, 911 73 02 51. Tenemos que dar un salto hasta los 40 años, porque es que el tema de hoy es de la revelación al fallecimiento, y aún no hemos entrado. Sí. Estaría muy bien que... Bueno, al matrimonio le vamos a dedicar unos cuantos programas, inshallah, para evitar ciertos problemas. Entre otros, por ejemplo, mucha gente entiende que casarse joven está muy bien, pero ¿cuánto de joven? Es decir, muchas veces la inmadurez, a los 19, 20 años, uno cree que está enamorado, que se va a casar, que va a estar toda su vida, y cuando pasan esos 2 o 3 años primeros de las hormonas estas, entonces ya se ven problemas y ya no se aguantan y ya se divorcian. El matrimonio no es un capricho. Hablaremos de todas estas cosas, inshallah subhanahu wa ta'ala. A los 35 años, vamos a quedarnos 5 años antes, se reconstruye la Kaaba y los árabes se disputan quién va a tener el honor de llevar la piedra negra a su sitio. ¿Qué ha pasado? Como tú bien has dicho, había una disputa entre las diferentes tribus quién iba a llevarse ese honor de colocar la piedra negra en su lugar, y habían entrado en una discusión casi llegando, digamos, a un conflicto bélico, como era costumbre. Por cualquier historia ya se sacaban las espadas y ya se derramaba sangre, y habían llegado a un acuerdo de que pondrían, ¿no?, como juez o como árbitro a la primera persona que entraba por la puerta de la mezquita sagrada, y determina el destino de Allah y la voluntad de Allah en una simbología, ¿no?, que sea el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue la primera persona en entrar por la puerta de la mezquita sagrada, y luego determinó sallallahu alaihi wasallam con su sabiduría, con su templanza y con su genio sallallahu alaihi wasallam, el coger que cada tribu pusiera, cada jefe de tribu pusiera, cada tribu pusiera un representante, que cogieran un manto, un trozo de tela, que pusieran la piedra negra en el centro y que la transportaban entre todos, y que la cogiera él y la pusiera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su sitio. Eso también simboliza, ¿no?, de alguna manera el final también del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que unirá y unificará todas las tribus árabes y será ese guía y tendrá el honor de guiarnos y de dirigirnos no solamente a la umma árabe, sino a toda la humanidad, y así fue. Y también simboliza el carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el carácter conciliador, el carácter sabio, el carácter
misericordioso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ya, digamos, daba esas señales de que era una persona digna de ser el último de los enviados y el mensajero de Allah para toda la humanidad. Tenía todas las cualidades para ser un gran líder. Podía coger la piedra él solo y la pone, pero no. Intentar que todo el mundo lo haga y hacer participar a los demás. Tenemos a Manuel de Aranjuez con nosotros. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa, díganos. Muchas gracias, próspero año, les deseo. Igualmente. Verá, estaba yo viendo el programa, ¿no? Y siempre estoy pendiente, interesante, y no he visto que va, como en otra ocasión que llamé, que no va de lo que quiero preguntarles, pero es importante. Y el caso es que en su canal he visto a veces cuando se ponen a recitar el texto sagrado en árabe, también lo hacen en español. Está como impreso en el papel en árabe y en español. Sí. Y yo, claro, yo a través de internet consulto varias páginas porque hay como varias traducciones, entonces para comparar, pues me veo la de un señor que lo ha traducido, la de otra página web, y quieras que no, siempre tengo esa duda de saber si existe a través de la comunidad de eruditos internacional que pueda haber o hispano-árabe parlantes, sí, una traducción que sea pues bastante fidedigna a lo que es el texto sagrado, pero en español, para tener la mayor fiabilidad posible de lo que uno está leyendo respecto al Corán. Yo, entonces, por mi parte, le recomiendo... recomendarme algo en concreto, sí, una página web o algún sitio, porque digo, bueno, voy a llamar por teléfono, aunque a lo mejor ya no quita, también me pueden orientar sobre el tema, pero digo, voy a llamarle si no le da molestia. Bueno, yo le recomiendo, para empezar, luego dejo a los compañeros... Sí. De momento no hay una realmente que podamos decir, mira, esta ha sido aprobada y trabajada por un consejo de grandes sabios musulmanes y al mismo tiempo traductores hispanos, que sean españoles que dominen los idiomas, y quizá también habría que ya pensar en traducir también la exégesis, no solo el Corán, no solo la traducción del texto, sino también, a este respecto está el tafsir del Qurtubi, la exégesis del cordobés, un sabio cordobés de Al-Ándalus, que acaba de ser terminada por el gran sheikh granadino, Zakaria Maza. Espero que le llegue. Pero de momento, si entra usted en la web, ponga Nur el Islam, tal cual suena, nurelislam, todojunto.com. Hay una buena traducción más o menos muy aceptable, pero los hermanos se te pueden dar alguna... Sí, en la misma línea, insistirle en que lamentablemente no existe una traducción consensuada, ¿no? Y aún así, bueno, no estamos hablando de una traducción literal del Sagrado Corán, sino de la interpretación de algunos de los versos coránicos que en algunas veces se queda un pelín corta. Entonces es recomendable recurrir a esas fuentes, tener como base alguna de las traducciones, como bien ha mencionado el hermano Hussein, esa página web o las otras, pero siempre consultarlas al principio con estudiosos y con gente especializada en el conocimiento islámico. Puedes leer esa traducción, basarte sobre ella como algo que te acerca, ¿no?, las bases o la interpretación, no literal, pero de algunos significados, pero en los momentos que te surja alguna duda, consultarla con gente sabia, con gente estudiosa, con gente que tiene ese conocimiento, y para eso estamos nosotros. No es ninguna molestia que nos llame, siempre que le haga falta, pues estamos a su servicio. Bueno, hay que recordar que nuestro compañero y querido hermano Isa García acaba de terminar una traducción bastante buena del Sagrado Corán. Hay que indicar una cosa muy importante, y es que no se trata de una traducción del Corán, sino es simplemente un acercamiento a los significados del Corán. Lo que está leyendo usted no son realmente exactamente lo que dice el Corán en árabe, pero es una... Yo me he informado un poquillo sobre cómo fue esa historia, ¿no? Perdóneme que le interrumpa, ¿sabes? Sí. Pero como un poquillo de espacio que tengo, le comento hasta donde yo sé, y según he podido leer por lo que Internet puede ofrecer, resulta que durante la Hijra, ¿no?, cuando Mahoma acabó, Alá, o lo que sería en español, si no me equivoco, él ascendió a Mahoma a los cielos, y todo lo que Mahoma había redactado a través de la revelación de San Jibril a través de Alá, se lo llevó con él. Entonces, digamos, la pieza clave original no existe, fue lo que existe como original, la recopilación de los escribas que le rodeaban
según he podido saber también gracias a sus tertulias, en las que yo, pues cuando puedo, las veo. Sí, no es así. No fue así la revelación del Corán. La revelación del Corán fue dividida durante un largo periodo de tiempo, que es 23 años. Fue desde que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam 40 años hasta que tenía 63 años, y durante todo ese periodo de tiempo, según las situaciones en las que se encontraba el profeta sallallahu alaihi wasallam, fueron revelados diferentes pasajes del Corán. Y según oía el profeta sallallahu alaihi wasallam al arcángel Gabriel, que venía y le comunicaba esa revelación, el arcángel Gabriel se la comunicaba al profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam se la comunicaba a los escribas, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no sabía ni escribir ni leer, se la comunicaba a los escribas, y los escribas la anotaban y la registraban, y posteriormente fueron compiladas o, digamos, recogidas todos esos fragmentos del Corán, hasta que hoy en día tenemos lo que es el Corán en árabe. Y luego las traducciones son, como dije antes, un acercamiento al original en árabe. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Hay más llamadas, aunque seguiremos con su tema. Sí, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Decías, Mohamed, hasta luego. Muchas gracias, Manuel. No, ya trataremos algún día el tema de la recopilación, pero si le interesa este tema, ya lo he tratado en la segunda temporada de Recita el Corán. Hablé resumidamente de la historia de la recopilación del Sagrado Corán. Todo el procedimiento lo puede ver en Internet, inshallah. Y en Facebook está colgado también. ¿El programa se llama? Recita el Corán, el capítulo donde tratamos la historia de la recopilación del Sagrado Corán. La etapa del profeta, la etapa de los sahaba, Abu Bakr y Uthman radiyallahu anhu, detallado pero resumidamente, inshallah, y algún día lo trataremos con más profundidad. Inshallah. Así que vamos a seguir con el tema de la vida del profeta. A los 35 se ve su carácter ya conciliador, a los 40 recibe la revelación. ¿Cómo ha recibido el profeta la revelación? La pasea con él. Por primera vez se va a enterar de que es escogido, elegido por Dios para ser mensajero, profeta. Sí. ¿Y qué hizo acto seguido? Bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de la revelación, llevaba a cabo un proceso que es el tahannuth. El tahannuth, que significa dejar o abandonar el hinth. El hinth, que es el shirk, es la idolatría. La gente de Arabia, y específicamente la gente de Meca, Quraysh, era gente idólatra, adoraba a diferentes ídolos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no estaba de acuerdo con esas prácticas, y el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay que recordar, nunca se inclinó ante ningún ídolo, incluso antes de la venida de la revelación. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, haciendo este proceso de tahannuth, se aislaba de su pueblo, de Quraysh, y se iba a una caverna, a una cueva, que es Ghar Hira, la caverna de Hira, donde llevaba a cabo ciertas prácticas de ayuno, de oración a Allah subhanahu wa ta'ala, para, digamos, de retiro espiritual, efectivamente. Y entonces, una noche que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en esa caverna, llegó la revelación, y llegó digamos, transportada por el arcángel Gabriel, que es el ángel encargado, incluso en la Biblia, encargado de llevar a cabo esa comunicación de la revelación divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam oyó esa voz que le decía, lee, iqra, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay que recordar que no leía y no escribía, era una persona analfabeta, una persona que no sabía leer ni escribir. Y entonces leía, escuchaba iqra, y decía, ma ana biqari, no sé leer, no puedo leer. Y se repitió esa orden 3 veces, iqra, y decía, ma ana biqari, no sé leer. Y hasta que el arcángel lo abrazó y lo cogió así, y el profeta sallallahu alaihi wasallam entonces repitió lo que son las primeras palabras del Corán, la primera revelación del Corán, que es Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Recita en el nombre de tu Señor, aquel que ha creado. Khalaqa al-insana min alaq, ha creado al ser humano de un coágulo de sangre. Iqra wa rabbuka al-akramu alladhi allama bil qalam. Lee por tu generoso o noble Señor, aquel que enseñó con el cálamo, allama al-insana ma lam ya'lam, enseñó al ser humano aquello que desconocía. Una vez que le choca esa revelación por primera vez, sale con miedo y mira al cielo, y allá donde miraba veía al arcángel Gabriel. Entonces le dice, yo soy Gabriel y tú eres
Mahoma, Muhammad, el enviado de Dios. Cuando llega a su casa, ¿qué hace? ¿Lo comunica? ¿Lo dice a todo el mundo? ¿Qué es el proceso que empieza ahora? Lo primero, esto determina que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque sentía esa inclinación por ese aislamiento, ese retiro espiritual, no anhelaba la profecía. El profeta Muhammad el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no esperaba que fuera él el profeta, ni eso era un acto de preparación, ni aspiraba a ello, sino es una, digamos, inclinación que Allah subhanahu wa ta'ala le llevó a que se retirara porque ya detestaba todo lo que toda la corrupción que pasaba en la sociedad preislámica. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acto seguido, va corriendo a casa, ¿no? A refugiarse en esa mujer, en esa persona madura, en esa persona que tiene ese sosiego que siempre le ha inspirado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa confianza, y le anuncia lo que pasó. Y Ummuna Khadija radiyallahu anha, sabiendo los modales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su buen carácter, todo lo que hacía, dijo que esto no puede ser algo malo, no puede ser algo malo, y lo cogió de la mano y se lo llevó a su tío Waraqa ibn Nawfal, que tenía conocimiento del hebreo y tenía conocimiento de la escritura sagrada del cristianismo, el judaísmo, donde venía la mención del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él le tranquiliza al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dijo: eso sí que es señal de que eres el profeta, el último mensajero, y ojalá estuviera contigo cuando tu pueblo te expulsara de tu tierra. Y le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿acaso lo van a hacer? Y dijo: sí, sí lo van a hacer, y ojalá estuviera contigo, fuera joven en esa época para acompañarte y luchar contigo. Ahí se tranquiliza el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vuelve a su casa, bueno, todavía con ese miedo, ¿no? con esa incertidumbre, temblando, se refugia en su cama y se tapa, y ahí vuelve de nuevo la revelación: ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rizza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ahí ya se confirma esa revelación, o aquel que estás envuelto en el manto, eso es, que ya es el mensaje, determina que es un esfuerzo que va a tener que sufrir por ese mensaje, que tiene que predicar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adopta, digamos, un secretismo durante los 3 primeros años, y se lo va comunicando a la gente que confía en ella, a la gente que anhela en ella esa objetividad y esa inclinación hacia el bien, que ya repudiaba, ¿no?, por su naturaleza, por su buen carácter, la corrupción que existía ya en la era preislámica, y iba seleccionando los mejores de sus compañeros, los mejores de los sahaba, como Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda, como Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, etc., y Ali ibn Abi Talib, y los familiares también. Y ahí fue hasta, digamos, reunir un grupo con el cual iba a expandir y anunciar ya públicamente el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto que le dice Waraqa ibn Nawfal de que te van a expulsar, recuerda el dicho famoso aquí en España, que decimos: nadie es profeta en su tierra. Sí. Se le resisten, van en contra de él, lo que le va a obligar, al fin y al cabo, una vez que ve un intento de exterminio, ya no solo de los propios musulmanes, sino también de su propia persona, decide emigrar. Sí, eso fue un antes y un después en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que es la emigración del profeta sallallahu alaihi wasallam desde Mecca a Medina. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como bien has dicho, no encontró el apoyo que necesitaba en Mecca. Tampoco lo encontró cuando fue a buscarlo en la ciudad de At-Taif, desde la cual fue expulsado y fue humillado. Es un proceso de 10 años. Por supuesto. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam consiguió el apoyo de 2 tribus fratricidas que estaban en conflicto entre ellas, que son las tribus de Al-Aws y Al-Khazraj, son tribus autóctonas de Medina. Esas tribus que habían venido a la peregrinación dieron su palabra, dieron su compromiso al profeta sallallahu alaihi wasallam de acogerlo y de recibirlo en Medina. Y entonces el profeta, a condición de que concilie entre ellos, otra vez el conciliador. La conciliación. Y ya que dices el conciliador, subhanallah, es que la mención del profeta sallallahu alaihi wasallam en el Evangelio, aunque nosotros sabemos que el Evangelio ha sido cambiado o manipulado, etc., hoy en día Jesús, que la paz sea con él, aún dice en el Evangelio de
de Juan dice: no puedo deciros todo lo que tengo que deciros ahora mismo, pero vendrá el conciliador. Lo pone, el conciliador, y os enseñará todo. Y en algunas traducciones dice el Espíritu de la verdad. Algunos cristianos se creen que es el Espíritu Santo, pero en tiempos del profeta Jesús había y estaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hablaba en un tiempo futuro, ¿no? Entonces, la palabra conciliador es clave en la vida del profeta Sallam, porque siempre fue una figura de conciliación. Y la venida del profeta Sallam a Medina fue un antes y un después, porque el Islam pasó de ser una religión perseguida a ser una religión que fundamentó un estado, una base en la ciudad sagrada de Medina, desde la cual difundió y expandió su luz a todo el mundo, y una ciudad que no fue, que no excluyó a los demás, sino que fue una ciudad inclusiva, donde convivieron diferentes religiones y diferentes pueblos y etnias dentro o bajo la protección del profeta Sallam y la protección del Islam. A Medina, huyendo de la Meca, pero en el proyecto se personifica en la comunidad de Medina, con sus musulmanes, judíos, paganos, diferente gente. Nos enteramos de que había persas, de que había rumanos, también abisinios. 8 años después vuelven a la Meca, pero ya esta vez conquistándola. Y desde entonces, ¿qué supuso la conquista de la Meca y que el Islam se haya impuesto y haya conquistado toda Arabia? El éxito del mensaje del profeta Muhammad ﷺ en un tiempo récord, porque estamos hablando de apenas 20 años de da'wah, 20 años en el cual empezó el profeta Muhammad ﷺ refugiándose en los brazos de su mujer, y acaba expandiendo todo el mensaje de Allah por toda la península arábica. Es primero lo que nos determina que es la profecía, que es la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, que es la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, que ha determinado que sea así. También el éxito del trabajo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que no se olvidó de los favores de los Ansar. Cuando abre Meca, no vuelve a su tierra, aunque es la tierra más querida por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muchos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam medinenses pensaban que les iba a abandonar una vez que ha vuelto, una vez que ha construido el Estado, les ha utilizado, ¿no?, de alguna manera, y ha vuelto a sus raíces, a esa tierra tan querida, a esa qibla, a esa orientación. Les iba a abandonar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quiso volver con ellos y eligió que sea la tierra donde iba a fallecer y a morir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. La verdad es que es imposible abarcar y darle su merecido a nuestro bendito profeta sallallahu alaihi wa sallam y homenajearle, pero bueno, esto es la tele. Muchísimas gracias, Mohamed Said. Un placer. Muchísimas gracias, Isha Mohamed. Y a ustedes agradecerles tanto sus llamadas, sus participaciones y también el estar ahí detrás y permitirnos estar en sus casas a través de sus pantallas. Nosotros volvemos el próximo lunes a la misma hora, a las 5:30. Podrán seguir en comunicación con nosotros a través del email majalis@cordobainternacional.tv o a través de Facebook, facebook.com/majaliscordoba. Muchísimas gracias una vez más. Sean felices y que las bendiciones de Dios les acompañen. Muy buenas tardes. Salamu alaikum.